nosotros pensamos en la afectación cardíaca, vamos a tener una primera instancia que es durante la afección del virus en sí y que va a estar dado por múltiples variables, ¿sí? Que es la etapa hiperaguda, cuando uno está internado, y a medida que uno tenga una enfermedad más grave puede tener mayor preponderancia esa afección. Por ejemplo, hablan que un paciente asintomático es rara la afección. Un paciente internado con síntomas leves puede llegar a tener un compromiso entre el 7 y el 15%. Uno que entra a terapia intensiva, la afección cardíaca en sus diferentes formas puede llegar hasta un 20%, y aquellos que se mueren por coronavirus tienen afectado el miocardio, la función cardíaca, en un 60%. Entonces, a medida que es más grave la enfermedad, se ve afectado. Ahora, depende de lo que se va a afectar en el momento, después te pueden quedar secuelas. Hola, buenas tardes. Estamos con Leonardo Bogado. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola, ¿cómo estás, Sandra? ¿Bien? Muy bien. Leonardo es médico terapista o médico especialista en cuidados críticos. Te invitamos hoy aquí a Factor Humano para preguntarte sobre estos problemas relacionados con el coronavirus y asociados a algunas dificultades cardiovasculares que suelen aparecer. ¿Qué relación existe? Bien. Mirá, el coronavirus, como todo virus en general, tiene afección sistémica, no es un órgano que se afecta, sino que puede afectar varios órganos y tejidos. Hay algunos que se comprometen con más frecuencia que otros o que tienen mayor cantidad de síntomas, pero en general la frecuencia en general puede afectar cualquier tipo de órgano y el corazón es uno de ellos. Y la afección cardíaca hace que tenga síntomas de una manifestación de un tinte bastante importante o bastante ominoso. ¿Con qué síntomas puede aparecer, por ejemplo, un problema cardiovascular asociado con coronavirus? Los síntomas, generalmente los órganos afectados responden de modo sindromático, uno tiene un síndrome. Y el corazón generalmente responde siempre de la misma manera ante diferentes patologías. Si uno está sufriendo algún nivel de isquemia o falta de oxígeno, va a aparecer dolor de pecho o una sensación de opresión. Si se manifiesta una miocarditis o afectación del músculo cardíaco con falla en la función cardíaca, van a aparecer signos de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo que se te hinchen las piernas, o va a aparecer falta de aire cuando hagas algún tipo de ejercicio, inclusive estando sentado o con mínimos movimientos puede aparecer falta de aire, que necesites dormir con más de 2 almohadas porque no tolerás el decúbito o estar acostado a 0 grados, levantarte más veces al baño durante la noche. Bueno, nada, como responde de repente cualquier paciente que tiene una afección cardíaca. ¿Y en qué momento de la aparición de la enfermedad, del contagio del COVID, pueden aparecer estos síntomas? Bien. En realidad, para ver la aparición de los síntomas, uno tiene que pensar qué es lo que afecta al coronavirus y cómo lo hace. Podemos identificar varios puntos. Hay una afectación que podemos llamar directa, que es la introducción del virus a nivel cardíaco y la infección del virus en sí a nivel cardiológico. Podemos hablar de una afección indirecta que tiene que ver con un montón de circunstancias que se dan dentro de una infección por coronavirus que hacen que el corazón se vea afectado. Por ejemplo, la falta de oxígeno hace que el corazón de alguna forma sufra. Hay, por ejemplo, cuando se crean microtrombos a nivel de los vasos, pueden afectar el corazón. Puede haber un componente mecánico, por ejemplo, cuando tenés afección pulmonar, esa afección pulmonar hace que el corazón, como trabaja en serie con el pulmón, se vea obligado a trabajar con mayor esfuerzo y eso hace que a su vez consuma más oxígeno y si pensamos que es una patología con requerimiento o que tiene como característica la hipoxia o la baja cantidad de oxígeno, hace que el corazón sufra. Y por otro lado,
la afectación del virus puede producir lesión a nivel miocárdico que a su vez puede tener una secuela. Entonces, vos imaginate que todo lo que te hablé estamos partiendo de un corazón de un paciente sano. Imagínate si esto lo tiene que afrontar una persona que tiene una afección cardiológica previa o que tiene escasa reserva de oxígeno. Por ejemplo, un paciente con una coronariopatía, donde sus coronarias son muy finitas y impide llevar el oxígeno adecuadamente ya en circunstancias basales. Todo esto hace que un paciente con enfermedad cardiológica previa sea muchísimo más riesgoso que tenga la enfermedad. De hecho, por eso se mueren más, porque no pueden afrontar esta injuria o este hit que representa la infección por coronavirus. Una vez que atravesás todo esto, y hay que ver qué quedó en el campo de batalla, porque esto es así. O sea, si vos tenés una enfermedad con una coronariopatía, y a su vez viene un bicho que te afecta el músculo cardíaco, y te afecta el consumo de oxígeno, y te afecta una serie de cosas, y lo pones a trabajar en una circunstancia en donde el corazón no puede rendir lo que puede rendir, esto en algún punto lo tenés que pagar en un precio después. ¿Sí? El corazón ese probablemente te quede con alguna disfunción. También puede pasar que por afección del músculo cardíaco en pacientes normales, ¿sí? Ese corazón quede con alguna cicatriz y posteriormente, ¿sí? Te quedes con alguna insuficiencia cardíaca o con alguna alteración en la función cardíaca que te lleve a problemas. ¿Sí? Entonces, lo principal y la afección más grave la vamos a ver en el periodo agudo, pero posteriormente puede tener alguna secuela que se haga evidente en la medida que se ve afectado tu corazón y de acuerdo a las enfermedades preexistentes que tenías. Bien, ¿Sí? en el caso de los pacientes asintomáticos, puede ver, Sí. por ejemplo, afectado el corazón, que muchas veces las enfermedades coronarias son enfermedades silenciosas. Puede haberse afectado el corazón y una vez que tiene de alta, ¿puede ahí recién percibir algún tipo de síntoma? Sí, la afección puede ser silenciosa, o sea, puede haber compromiso miocárdico en forma silenciosa, pero en general los asintomáticos, esa afección generalmente va a ser temporal, ¿sí? Y si no la tuvimos como sintomática en el periodo agudo, rara vez va a dejar secuela en forma posterior. ¿Puede pasar? Sí. Pero esto es teórico, hay poco estudio porque la enfermedad es tan poca y nos ocupamos de las cuestiones graves o las preponderantes que a estos casos que serían raros de pacientes asintomáticos con poco compromiso que posteriormente tengan afección cardíaca, que en realidad tendríamos que dejar pasar un poco más el tiempo y estudiar todo esto a ver qué incidencia tiene. Sí está relacionado claramente con la gravedad, con lo cual los pacientes asintomáticos pueden tener afección, en lo teórico sí. ¿Sí? Que sea frecuente, no, pero es potencial seguro. ¿Sí? Bien. Leo, muchísimas gracias por esta entrevista. Lo más importante es seguir tratando de cuidarse lo mejor posible. Sí, sí. Bueno, gracias a vos. Ojalá que tengamos, que esto pueda pasar rápido. La verdad que sí.